Introducción de Cuentos de Hadas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducido por Teodoro Baró. Introducción. Si queréis escucharme, bellos cuentos yo os narraré, a modo del abuelo que alrededor, teniendo la menuda grey bullidora de sus tiernos nietos, entonces, convertida en grey sesuda, de las hadas revela los secretos y refiere de encantos y portentos historias ya pasadas que en la mente se quedan bien grabadas. Abrid el libro y hallaréis primero ejemplo de paciencia en Grisélida bella, que de pastora se elevó a princesa. Palideció su estrella, de la muerte luchó con la inocencia y al fin vio coronadas sus virtudes por todos alabadas. Si os entretiene el uno, el otro venga muy humilde de nombre, pero acaso el leerlo os entretenga. Que, tras vestido mísero, un grande hombre puede ser que se esconda, como aquí una princesa muy hermosa debajo de un pellejo. ¿Y qué pellejo? De un asno, que barrunto era asno viejo. Muy cortita hallaréis, pero preciosa, la historieta siguiente, que de un modo evidente nos revela que a veces nos quejamos y salimos de quicio, de vicio. Sí, señor, de puro vicio. Y ciframos la dicha en comernos sus 3 palmos de salchicha. Es hermosa durmiente la que viene, y por cierto que tiene su enseñanza, que está en la moraleja, que muy bien terminado el cuento deja. Caperucita Roja es una niña que os dirá que hay que huir del lobo fiero, que suele convertirse en marrullero. Barba Azul, su perilla es una piña, es feroz, es cruel, es sanguinario, lo que se llama un hombre estrafalario. Mas su mujer, oh niños, es curiosa, y veréis cómo el serlo es mala cosa. Maese Sapirón es un gatazo que al más listo le pega un gran bromazo, y de un modo patente nos revela que, si bien la riqueza vale mucho, no vale menos el ser hombre ducho. Si sois buenos, las hadas sus favores os prodigan. En cambio, si sois malos, no os dan perlas ni flores, pero palos, oh sí, muy buenos palos, y a sentir os obligan sus rigores. También los de la suerte Cenicienta probó, pero de pronto vio trocada en morada opulenta la bajeza a que estaba relegada, y al hallarse en princesa convertida, no recordó la ofensa recibida. Se presenta en escena un príncipe muy feo, por más señas, el príncipe Roquete, y por añadidura, el del copete. Vuestro gesto ya veo. Aquí no hay cosa buena, tal vez digáis, y a fe que el que discurre de esta manera en grande error incurre, que a veces hay buen vino en tosca copa
y en mal plato excelente y rica sopa. Si la duda os quedara, Meñiquín, que es un chico diminuto, la desvanece en menos de un minuto. Presentados ya están los personajes. La página volved, id al asunto que yo, con vuestra veña y sin ambajes, fin doy a mi tarea y pongo punto. Fin de introducción. Sección número 1 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Grisélida. No lejos de los Alpes vivía un príncipe, joven y bravo, en quien la naturaleza había agotado sus dones, y de todos muy amado. Su instrucción era distinguida, su valor en la guerra le había ganado justa fama, y su afición a las bellas artes era mucha. A fuer de hombre de elevados sentimientos, deseaba realizar grandes proyectos y cuanto puede hacer digno a un príncipe de ocupar un puesto privilegiado en las páginas de la historia, distinción que se propuso merecer dedicándose con predilección a labrar la felicidad de su pueblo, por parecerle esta gloria más sólida que la que se conquista en los campos de batalla. Pero tenía el príncipe un defecto, cosa nada rara, pues la perfección es difícil, sino imposible, y consistía en su monomanía contra las mujeres, porque en ellas sólo veía engaño y perfidia. Otros tienen tal preocupación, necia y vulgar, que por lo visto también puede alcanzar a los grandes de la tierra. Por tal idea dominado, hizo el propósito de permanecer soltero, con gran disgusto de sus súbditos, quienes, por lo demás, estaban de él muy contentos, pues empleaba la mañana en el despacho de los negocios del Estado, procurando administrar recta justicia, amparar a los débiles, a las viudas y a los huérfanos, y disminuir los impuestos. La tarde la dedicaba a la caza. Temerosos sus súbditos de que al morir tan buen príncipe no hubiese quien le sucediera en el trono, resolvieron enviarle una diputación para suplicarle que se casara. Buscóse el mejor de los oradores para que pronunciara el discurso. El elegido pasó muchos días estudiando lo que había de decir al príncipe y por último le soltó la arenga delante de los comisionados, pronunciándola con aire grave y diciéndole en resumen que la felicidad del Estado exigía que contrajera matrimonio. El príncipe contestó: vuestras palabras patentizan vuestro afecto y deseo complaceros, pero debéis tener presente que el matrimonio es asunto delicado, pues muchas jóvenes, modestas, pudorosas y buenas al lado de sus padres, se transforman una vez casadas y se convierten en malas cualidades las que antes eran excelentes. La cándida se trueca en coqueta, la prudente en alborotadora, la que era alegría de su casa en infierno de la del marido, la económica en derrochadora, la modesta en imperiosa, y la que no osaba levantar la voz
en el hogar paterno, quiere mandar en absoluto en el del esposo. Me espantan tales defectos, pero como quiero contentaros, buscad una joven beldad sin orgullo, sin vanidad, obediente, que no tenga más voluntad que la de su marido, y cuando hayáis dado con ella, será mi esposa. Dada la respuesta, el príncipe montó a caballo y a escape dirigióse en busca de su traílla, que se había adelantado y le esperaba en la llanura. En cuanto llegó, soltáronse los perros, resonaron las trompas y comenzó la cacería, ganándoles a todos en ardor. Y tanto fue y tanto se alejó de su comitiva, que al detener el caballo cubierto de sudor después de una vertiginosa carrera, observó que estaba solo y que no oía los ladridos de los perros ni los ecos de las trompas. Hallóse en un sitio encantador, donde los arroyuelos murmuraban, las flores del prado perfumaban el ambiente y los verdes árboles daban fresca sombra. Y mientras estaba extasiado en la contemplación de la naturaleza, apareció a su vista una joven, y tal efecto le produjo que creyó eran los ojos del corazón los que la miraban, no los del cuerpo. La joven era una pastora que estaba apacentando su rebaño y mientras tanto hilaba a orillas de un arroyo. Su tez era blanca, sus mejillas recordaban las rosas, sus labios el clavel, sus ojos el azul del cielo y su mirada la luz de las estrellas. El príncipe no se cansaba de mirarla, dirigióse hacia ella y como al ruido levantase la cabeza y le viera, de tal manera tiñóse de grana su rostro, que el príncipe creyó que aquel día la aurora se había asomado 2 veces al horizonte. Debajo de su rubor, el príncipe descubrió una sencillez, una dulzura, una sinceridad, de que había creído incapaz al bello sexo, y presa de una emoción por él hasta entonces desconocida, se acercó con timidez a la pastora y le dijo: He perdido de vista a mis compañeros. ¿Podríais decirme si la cacería ha pasado por aquí? No, señor, contestó la joven, pero os enseñaré un camino que os llevará al lado de vuestros amigos. Gracias, bella joven, añadió el príncipe. Muchas veces he estado en estos lugares, pero hasta ahora no he sabido ver lo más precioso que hay en ellos. Al decir estas palabras, inclinóse para beber en el arroyo y apagar la ardiente sed que le devoraba. Esperad un momento, añadió ella. Saltando como un jilguero, fue a su cabaña y volvió con la sonrisa en los labios, ofreciendo al príncipe un vaso que, con ser de barro, parecióle más precioso que los de oro y plata. Luego de haber bebido, guióle la pastora a través del bosque, fijándose el príncipe en el sitio por donde pasaban, porque deseaba ver de nuevo a la joven. Por último, descubrieron la llanura y a lo lejos el palacio del príncipe, quien se separó de la pastora no sin tristeza, y en ella pensando, a paso lento se encaminó a su suntuosa morada. Tan grabada tenía su imagen en su corazón que al día siguiente salió a cazar más temprano que de costumbre
y guiándose por sus recuerdos, dio con el arroyo, con el rebaño y con la pastora. Trabó conversación con ella y supo que era huérfana de madre y vivía con su padre, siendo su nombre Grisélida. De los frutos de la tierra se alimentaban y de la leche de las ovejas, cuya lana hilaba, tejiéndose los vestidos sin recurrir para nada a la ciudad. A medida que oía a la joven, la llama del amor iba en aumento en el corazón del príncipe, porque se le aparecían las bellezas del alma de la pastora. Con sentimiento despidióse de ella y al llegar a su palacio mandó reunir su consejo y le dijo: mis pueblos quieren que me case, y accediendo a sus deseos, he buscado la mujer que ha de compartir conmigo el trono. Entre vosotros la he hallado, y es hermosa, prudente y honesta. Al elegirla de este país, he hecho lo que mis antepasados muchas veces hicieron. No os diré quién es la preferida hasta el día de la boda. La noticia cundió con tanta rapidez que al poco rato no hubo quien la ignorara, siendo general la alegría y grande la satisfacción del orador que había expuesto al príncipe la conveniencia de casarse, pues atribuía únicamente a su discurso el mérito de la resolución. Cada joven creyó que ella era la elegida, y todas se vistieron con coquetería, hablaron con melindre y se peinaron con esmero. Comenzaron los preparativos para los festejos públicos. Se levantaron arcos, se construyeron preciosos carros triunfales, se prepararon castillos de fuegos artificiales y se anunciaron funciones gratuitas. Por fin llegó el tan esperado día de las bodas, y antes de amanecer ya estaba todo el mundo levantado, en particular las jóvenes casaderas, que esperaban la llegada del mensajero que debía pronunciar el nombre de la elegida. El pueblo lanzóse a la calle, donde los soldados mantenían la circulación. Resonaron músicas, clarines y tambores en el palacio, y por último salió el príncipe, rodeado de su corte, siendo acogido por entusiastas aclamaciones. Siguiéronle todos con la mirada, y general fue la sorpresa al verle salir de la ciudad y dirigirse al vecino bosque, como tenía por costumbre todos los días. La alegría trocóse en desencanto, pues el pueblo supuso que, dominado por su pasión por la caza, había dado al olvido la boda. La sorpresa de la corte no era menor que la del pueblo, y fue en aumento cuando el príncipe se internó en lo más profundo del bosque. Al llegar delante de la cabaña de la pastora, se detuvo. En aquel entonces salía Grisélida, con un vestido nuevo, pues hasta ella había llegado la noticia del casamiento, y quería ir a la ciudad para ver los festejos. ¿A dónde vais?, le preguntó el príncipe con amoroso y dulce acento, mirándola tiernamente. No apresuréis el paso, pues la boda no puede realizarse sin vos. Yo soy el príncipe y os he elegido entre todas las bellezas de este país para pasar con vos el resto de mis días. Si mi corazón haya correspondencia en el vuestro. Llena de asombro y dominada por la emoción, la pastora balbuceó: ah, señor, ¿cómo he de creer que sea cierto lo que decís, si soy una humilde campesina? Pero reináis en mi corazón.
Vuestro padre, a quien he hablado, consiente en que seáis mi esposa, y para la boda sólo falta vuestro consentimiento. Deseoso de que la tranquilidad impere en mi hogar, os ruego, juréis que nunca tendréis otra voluntad que la mía. Lo prometo y lo juro, contestó ella. Aunque me hubiese casado con el último aldeano, su yugo me sería dulce y en todo le obedecería. ¿Cuánta no será mi obediencia si hallo en vos, mi señor y mi esposo? La corte aplaudió la elección. Las señoras que formaban parte de la comitiva entraron con Grisélida en la cabaña y le pusieron los vestidos que llevan las novias de los reyes, y todas se esmeraron en su obra, admirando mientras tanto el aseo de aquella pobre morada que se cobijaba a la sombra de un plátano y parecía una mansión llena de encantos. Al aparecer Grisélida, todos aplaudieron y celebraron su belleza realzada por el rico traje, pero el príncipe casi hubiera preferido verla con los sencillos vestidos de pastora. Los novios tomaron asiento en un soberbio carro de oro y de marfil, y el príncipe mostróse más orgulloso al lado de Grisélida que cuando hacía su entrada triunfal después de haber obtenido una victoria. Seguidos de la corte, se pusieron en marcha, y antes de llegar a la ciudad encontraron a todos sus habitantes que se habían esparramado por la llanura esperando con impaciencia el regreso. El carro rodaba con dificultad por entre la inmensa muchedumbre que, en cuanto pasaban los novios, se unía a la comitiva que avanzaba en medio de incesantes aclamaciones, tan ruidosas que muchas veces llegaron a espantar a los caballos. Celebrada la boda, fueron a palacio y comenzaron las fiestas, tan magníficas que de otras iguales no había memoria. Grisélida, rodeada de sus damas, hablaba sin orgullo, pero como si hubiese nacido princesa, y en todo demostró tanta circunspección que no hubo quien no la admirara. Ajustó sus maneras a las de la corte, procuró estudiar el carácter de cuantos la rodeaban y al poco tiempo los gobernaba con la misma facilidad que antes guiaba su rebaño. Antes de terminar el año, el cielo bendijo su unión y nació una princesa. Hubieran preferido sus padres un varón, pero tantos eran los encantos de la niña que en ella concentraron todo su cariño. El príncipe no se cansaba de mirarla y la madre no apartaba de ella los ojos. Grisélida empeñóse en ser su nodriza, diciendo que nadie como ella criaría a su hija. Fuese que su pasión hubiese disminuido o que la mala idea que antes se tenía formada de las mujeres se hubiese renovado, creyó el príncipe que había poca sinceridad en las palabras y en los actos de su esposa, y comenzó a observarla primero, a vigilarla después, a contrariarla luego, acabando por mostrarse tan extremado que no le permitió salir del palacio ni consintió que tomase parte en los placeres de la corte. Como si esto no fuera bastante, la tuvo encerrada en su aposento, mostrándose desconfiado hasta de la luz del día, que sólo consintió entrara a medias, y por último pidióle de una manera brusca que le entregara todas las joyas que como prueba de amor le había regalado el día de su boda, para que no realzara con adornos su natural belleza. Grisélida
se las dio con el mismo placer con que las había recibido, porque se dijo que entonces, como ahora, complacía a su marido, cuya voluntad debía ser la suya. Mi esposo y señor, pensó, me mortifica por ponerme a prueba, y hace bien, puesto que en medio de los placeres podría debilitarse mi virtud. Si tal no es el propósito de mi marido, bendito sea Dios, que prueba mi constancia y mi fe, a cuya suprema bondad soy deudora, de que por medio de tantas contrariedades quiera corregir mis defectos. Bendito sea ese rigor, que por más que me haga sufrir, es tan provechoso. Y bendita sea la bondad paternal de Dios y la mano de que se sirve para mi salvación. A pesar de que Grisélida obedecía sin replicar todas las órdenes del príncipe, éste se decía: su virtud es fingida y su hipócrita resignación se debe a que no la he herido en lo que ama. Su hija ha de vencerla. Entró en su cámara y hallóla que estaba jugando con la princesita después de haberla amamantado. Mucho la amas, murmuró su marido, pero es necesario que te separes de ella, porque quiero que desde la más tierna edad se formen sus costumbres y, además, preservarla de ciertos defectos que a tu lado podría adquirir. Su buena suerte ha querido que encontrase una dama de talento que sabrá infundir en su alma todas las virtudes y darle la educación que corresponde a una princesa. Por lo tanto, disponte a separarte de tu hija, pues en breve vendrán por ella. Pronunciadas estas palabras, salió el príncipe de la estancia, pues no tuvo el corazón bastante duro para presenciar el cumplimiento de sus órdenes y ver cómo arrebataban la única prenda de su amor a Grisélida, que llorando y abatida esperó el fatal momento. Cuando apareció la persona encargada de dar cumplimiento al mandato del príncipe, la infeliz madre murmuró: es necesario obedecer. Abrazó a su hija, pareció querer devorarla con la mirada, besóla con la efusión del cariño maternal y llorando a mares se separó de ella. Cerca de la ciudad había un monasterio famoso por su antigüedad, habitado por monjas sujetas a una regla austera y regidas por una abadesa ilustre por su piedad. Allí fue llevada la niña sin declarar su nombre ni cuna, si bien algunas preciosas alhajas que se la hallaron indicaron que no quedarían sin recompensa los cuidados que se le prodigaran. El príncipe se entregó con más ardor que antes a los violentos ejercicios de la caza, para ahogar la voz de su conciencia, que le reprendía su crueldad. Y cuando volvió a presentarse delante de su esposa, lo hizo con el recelo del que va a hallarse enfrente de una fiera a la que ha arrebatado sus pequeñuelos. Pero Grisélida le recibió con la misma ternura y tuvo para él sonrisas tan dulces como en los mejores días de su felicidad. Tal proceder conmovióle, mas logró la desconfianza dominarle y 2 días después, queriendo sujetar a su esposa a más rudas pruebas, le dijo con fingido sentimiento que su hija había muerto. Tan funesto fue el efecto producido por la terrible nueva, que el príncipe sintió por un instante el vehemente deseo de poner término al dolor de Grisélida, diciéndole que la noticia era inexacta, pero siempre desconfiado, quedaron vencidos los nobles ímpetus de su corazón. La infeliz princesa
procuró hacerse superior a sus penas y mostrarse cada vez más amante con su marido. 15 años transcurrieron sin que nada turbase la paz perfecta en que vivían, mostrándose ambos igualmente cariñosos. Luego, si alguna vez el príncipe la contrariaba, era para mostrarse después más enamorado. Y mientras tanto, creció la joven princesa, hermosa, reflexiva, dulce, candorosa, vivo retrato de su encantadora madre, a cuyas cualidades reunía las nobles de su ilustre padre. Vióla por casualidad un joven cortesano de alta prosapia, superando a la cuna la belleza y los dotes, y de ella enamoróse locamente. Adivinó la princesa el amor que inspiraba, y transcurrido algún tiempo, también ella acabó por enamorarse. Quiso la casualidad que el príncipe hubiese fijado la atención en el joven y deseara casarlo con su hija, pero, siempre desconfiado, se propuso ponerle a prueba y discurrió de la siguiente manera: quiero hacerles dichosos casándoles, pero antes es necesario que la zozobra y el temor les hagan apreciar en todo su valor su felicidad. Al mismo tiempo, realzaré por medio de la piedra de toque del sufrimiento la paciencia de mi esposa, no ya como hasta el presente para tranquilizar mi loca desconfianza, puesto que no me es posible dudar de su amor, sino para que su bondad, su dulzura, su admirable prudencia brillen a los ojos de todo el mundo y todos la respeten al admirar sus nobles y extraordinarias cualidades. Inmediatamente manifestó a la corte que, habiendo muerto la hija nacida de su matrimonio, que calificó de loco, y no teniendo por lo tanto sucesión, quería tomar esposa de ilustre cuna para asegurar un sucesor al estado, añadiendo que la futura princesa había sido educada en un convento. Terrible fue la nueva para los jóvenes amantes. El príncipe dijo acto seguido a Grisélida que era necesaria la separación para evitar mayores desgracias, pues, indignado el pueblo de su humilde cuna, le obligaba a contraer más ilustre alianza. Es necesario, añadió el príncipe, que volváis a vuestra cabaña, vistiendo antes las ropas de pastora que he mandado prepararos. La princesa oyó pronunciar su sentencia, procurando mostrarse resignada y sin despegar los labios para quejarse. Y si bien hizo grandes esfuerzos para que su rostro permaneciese tranquilo, no pudo impedir que gruesas lágrimas rodasen por sus mejillas. Sois mi marido y señor, le dijo, lanzando un suspiro y próxima a desmayarse. Y por terribles que sean vuestras palabras, he de demostraros que nada me es tan querido como la obediencia cuando de vuestras órdenes se trata. Inmediatamente después retiróse a sus habitaciones y, despojándose de sus ricos trajes, con la frente serena y sin murmurar, volvió a vestir el de pastora. Luego dijo al príncipe: no puedo alejarme de vuestro lado sin que me perdonéis por no haber sabido satisfacer todos vuestros deseos. Nada me importa la miseria, pero no puedo acostumbrarme a la idea de vuestro desprecio. Perdonadme y viviré contenta en mi pobre cabaña, sin que jamás disminuyan el respeto y el amor que os profeso. Tanta sumisión y grandeza de alma, reveladas debajo de un humilde traje, impresionaron con fuerza al príncipe, que, sintiendo avivarse la llama de su pasión,
tan fuerte como en los primeros días, dio un paso para abrazar a Grisélida, pero se contuvo, deseoso de no ceder hasta el último momento, y contestó con acento duro: He dado al olvido lo pasado. No me disgusta vuestro arrepentimiento. Podéis iros. Fuese Grisélida, apoyada en el brazo de su padre, que también había vuelto a tomar sus humildes vestidos, derramando ambos en silencio amargas lágrimas. Volvamos a nuestra cabaña, le dijo Grisélida, y abandonemos sin pesar la pompa de los palacios. No hay tanta magnificencia en nuestra pobre morada, pero en cambio nos brinda con la tranquilidad y con la paz. Apenas hubo llegado a la casita donde nació, volvió a hilar y a apacentar su rebaño, sentándose a orillas del arroyo donde por primera vez la había visto el príncipe. Con frecuencia levantaba los ojos al cielo para pedirle que colmara de dichas, riquezas y gloria a su esposo. El príncipe mandó llamarla y le dijo: Grisélida, quiero que la princesa con quien me caso esté contenta de vos y de mí. Mañana es la boda, y os ordeno que me ayudéis para que nada turbe su alegría y sepa cuáles son mis deseos, a fin de que pueda complacerme. Dispondréis sus habitaciones, teniendo en cuenta que se trata de una joven princesa a la que amo tiernamente, y para que os convenzáis de que es digna de mi cariño, quiero que la admiréis. Vio Grisélida a la joven y parecióle que veía a la aurora, sintiendo su corazón afectos tan dulces como inexplicables. Al ver aquel hermoso rostro, recordó los días felices que ya habían pasado y murmuró: si mi hija no hubiese muerto, sería tan bella como ella y tendría su edad. Este recuerdo de madre despertó en su pecho tal amor por la joven que dijo al príncipe con acento conmovido: permitidme, señor, os indique que esta encantadora princesa, que va a ser vuestra esposa, educada en medio de todos los regalos, no podrá vivir a vuestro lado como yo he vivido, sin que la muerte ponga término a vuestra felicidad. Nacida en humilde cuna, todo lo he sufrido, pero una palabra dura o seca a ella la mataría. Cuidad de lo que os importa, le contestó el príncipe con rudeza, y cumplid mis órdenes. No consiento que una pastora me recuerde mis deberes. A estas palabras, Grisélida bajó los ojos sin pronunciar palabra. Invitada la corte a la boda, todas las damas y todos los caballeros se reunieron en un magnífico salón. Presentóse el príncipe y les dijo: muy engañadora es la esperanza, pero aún lo es más la apariencia. Y si alguien lo duda, pronto se convencerá de cuán cierto es lo que digo. Todos estáis convencidos de que rebosa contento el corazón de la joven princesa que va a ser mi esposa. Apariencia engañadora. ¿Creéis que este joven, valiente en las batallas, de ilustre estirpe, ve con satisfacción la boda de su príncipe? Apariencia engañadora. ¿Suponéis que Grisélida llora en estos momentos presa de la mayor desesperación? Apariencia engañadora también, pues Grisélida inclina la cabeza ante la voluntad de su señor y nada ha podido agotar su paciencia. Por último, ¿no hay entre vosotros
quien no tenga la íntima convicción de que esta boda ha de ser el remate de mi felicidad. Otra apariencia engañadora. Difícil os parecerá el enigma, pero pronto lo comprenderéis. Sabed que la encantadora princesa es mi hija, y la doy en matrimonio a este joven caballero que la ama entrañablemente y cuyo amor es correspondido. Sabed también que, conmovido por la paciencia y cariño de la fiel esposa, a quien he arrojado indignamente de este palacio, le abro mis brazos y mi corazón, con el propósito de hacerla olvidar con mi ternura cuantas penas le ha ocasionado mi carácter receloso. Y si mucho estudio puse en disgustarla para someterla a continuas y difíciles pruebas, mayor será mi afán por hacerla feliz. Si las generaciones venideras recuerdan los sufrimientos que no lograron abatir su corazón, también recordarán su virtud. Estas palabras devolvieron la alegría a algunos semblantes velados por la tristeza. La joven princesa, loca de contento al saber quién era su padre, arrojóse a sus pies, y el príncipe la obligó a levantarse, la abrazó, cubrióla de besos, y luego la llevó a su madre, que creyó morir de alegría, pues aquel corazón, que no se había rendido a tantas penas, difícilmente pudo soportar tan extremado júbilo al ver llena de vida a su hija querida, a la que no había cesado de llorar, creyéndola muerta. Tiempo te quedará, le dijo el príncipe, para dar expansión a los sentimientos de tu alma. Ahora ponte los vestidos que tu rango exige y vamos a celebrar las bodas de nuestra hija. Celebrado inmediatamente el matrimonio de los jóvenes novios, las fiestas se sucedieron a cual más espléndida, y en la ciudad y en la corte sólo se habló durante mucho tiempo de la paciencia y de la virtud de Grisélida, que sin cesar había resistido tan duras pruebas, mereciendo los elogios y la admiración de todos. Moraleja: en el curso de la vida, la virtud y la paciencia sufren embates terribles que las sujetan a prueba. Si de sus duros vaivenes lograren salir ilesas, tanto mayor es el mérito cuanto más dura es aquella. Fin de Grisélida. Sección número 2 de Cuentos de hadas de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Pellejo de asno. Érase un rey, el más poderoso de la tierra, tan amable en la paz como terrible en la guerra. Sus vecinos le respetaban y temían, y reinaba la mayor tranquilidad en sus estados, cuya prosperidad nada dejaba que desear, pues con las virtudes de los ciudadanos brillaban las artes, la industria y el comercio. Su esposa era tan cariñosa y encantadora, y tantos atractivos tenía su ingenio, que si el rey era dichoso como soberano, más lo era como marido. Tenían una hija, y como era muy virtuosa y linda, se consolaban de no haber tenido más hijos. El palacio era muy vasto y magnífico. En todas partes había cortesanos y criados. Las cuadras estaban llenas de arrogantes caballos y de bonitas jacas cubiertas de hermosos caparazones de oro y bordados. Y por cierto,
No eran los caballos los que atraían las miradas de los que visitaban aquel sitio, sino un señor asno que en el punto mejor y más vistoso de la cuadra erguía con arrogancia sus largas orejas. Bien merecía la preferencia, pues tenía el privilegio de que lo que comía saliese transformado en relucientes escudos de oro, que eran recogidos todas las mañanas al despertar el asno. Turbó la felicidad de los regios esposos una aguda enfermedad sufrida por la reina, que se fue agravando a pesar de haberse acudido a todos los auxilios de la ciencia y de haber llamado a todos los médicos. Comprendió la enferma que se aproximaba su última hora y dijo al rey: antes de morir, quiero hacerte una súplica. Si cuando haya dejado de existir quieres volver a casarte. Jamás, jamás, exclamó el rey sollozando. Tal es tu propósito en este instante, y me lo hace creer el amor que siempre te he inspirado. Pero, para que la seguridad sea mayor, quiero que me jures que no has de volver a casarte, a menos de hallar una mujer que me supere en belleza y en prudencia, la única a quien podrás hacer tu esposa. Con los ojos llenos de lágrimas lo juró el príncipe, y poco después la reina exhaló en sus brazos el último suspiro. Siendo grande la desesperación de su esposo, el dolor trastornó algo su razón, y a los pocos meses dio en mandar comparecer a su presencia a todas las jóvenes de la corte, después a las de la ciudad y luego a las del campo, diciendo que se casaría con la que fuera más bella que la reina difunta. Pero como ninguna podía compararse con ella, todas eran rechazadas. El rey acabó por dar evidentes muestras de locura, y cierto día declaró que la infanta, que realmente era más bella que su madre, sería su esposa. Los cortesanos le hicieron presente que tal boda era imposible porque la infanta era hija suya. Pero, como es difícil hacer entrar en razón a un loco, el rey vociferó que querían engañarle, pues él no tenía hijas. La pobre princesita, al saber lo que ocurría, fuese llorosa a encontrar a su madrina, que era la más poderosa de las hadas, la que exclamó al verle: sé lo que te trae a mi casa. Como tu padre desgraciadamente ha perdido la razón, no conviene que le contraríes abiertamente. Dile que antes de acceder a ser su esposa, quieres un vestido de color de cielo, y no podrá dártelo. Siguió la princesa el consejo del hada, y el rey llamó a todas las modistas y les dijo que las ahorcaría si no hacían un vestido de color de cielo. Impulsadas por el miedo, pusieron manos a la obra, y a los 2 días tenía el vestido la infanta, que con lágrimas en los ojos se vio obligada a reconocer que su deseo había quedado satisfecho. Su madrina, que estaba en palacio, le dijo en voz baja: pide un vestido más brillante que la luna, y no podrá dártelo. Apenas hizo la demanda la princesa, el rey mandó llamar al que estaba encargado de los bordados de palacio, y le dijo: quiero dentro de 4 días un vestido más brillante que la luna. En el plazo señalado, la infanta tuvo el vestido
que eclipsaba el brillo de la luna. Al verlo, la madrina murmuró al oído de su ahijada: pide un vestido más brillante que el sol y no podrá dártelo. El rey mandó llamar a un rico diamantista y le dio la orden de hacer un vestido de brocado y piedras preciosas, amenazándole con mandarle cortar la cabeza si no lograba satisfacer sus deseos. Antes de terminar la semana, la infanta tuvo el vestido, y al verlo fue grande su desesperación, porque era más brillante que el astro del día. Entonces le dijo su madrina: mientras posea el asno que constantemente llena su bolsa de escudos de oro, podrá satisfacer todos tus deseos. Pídele el pellejo del asno, y como en tan rara bestia consisten sus principales recursos, no te lo dará. Hizo la infanta lo que el hada le aconsejaba, y el rey mandó sin vacilar matar el asno, despellejarlo y llevar la piel a la joven, que quedóse abatida, pues ya no sabía qué pedir. Animóla su madrina, recordándole que nada hay que temer cuando se obra bien, y luego le dijo que sola y disfrazada huyese a algún lejano reino. Aquí tienes, añadió, una caja donde pondremos todos tus vestidos, tus adornos, tu espejo, los diamantes y los rubíes. Te doy mi varita, y llevándola en la mano, la caja te seguirá siempre oculta bajo tierra. Cuando quieras abrirla, toca el suelo con la varita e inmediatamente aparecerá la caja. Para que nadie te conozca, cúbrete con el pellejo del asno, y nadie creerá que se oculte una hermosa princesa debajo de tan horroroso disfraz. Siguió la princesa las indicaciones de su madrina y se alejó de los estados de su padre. En cuanto el rey notó su ausencia, envió mensajeros en su busca y todo lo revolvió, pero sin poder averiguar qué había sido de ella. La infanta, mientras tanto, continuaba su camino, pidiendo limosna a cuantos se encontraba y deteniéndose en todas las casas para preguntar si necesitaban una criada. Mas tan horroroso era su aspecto que no hubo quien quisiera tomarla a su servicio. Y siguió andando, andando, y fue lejos, muy lejos, y por último llegó a una alquería cuyo dueño necesitaba una porcallona para fregar, barrer y limpiar la gamella de los cerdos. Relegada a un rincón de la cocina, burlábanse de ella los criados que procuraban contrariarla y molestarla, siendo blanco de sus groseras burlas. Los domingos podía descansar, pues en cuanto había terminado sus quehaceres más indispensables, entraba en el tugurio que le habían destinado, y una vez cerrada la puerta, se quitaba el pellejo de asno, se peinaba, se adornaba con sus joyas y se ponía unas veces el vestido de luna y otras el de sol o el de cielo, si bien el espacio era reducido para la holgada cola de tales trajes. Se miraba ante el espejo y era mucha su alegría al verse joven, blanca, sonrosada y más bella que las demás mujeres. Estos momentos de júbilo le daban aliento para sufrir todas las contrariedades de los otros días y esperar el próximo domingo. Olvidé decir que en la alquería donde había hallado colocación la infanta tenía su corral un rey muy poderoso y que allí se criaban las aves más raras y los animales más preciosos, que ocupaban 10 grandes patios. El hijo del rey
iba con frecuencia a la alquería al regresar de la caza, donde descansaba con sus acompañantes tomando algún refresco. El príncipe era muy arrogante y bello, y al verle Pellejo de Asno desde lejos, conoció por los latidos de su pecho que debajo de sus harapos aún latía el corazón de una princesa. Sin poder evitarlo, se decía: sus maneras son nobles, hermoso el rostro, simpático su aspecto. Dichosa la mujer que logre merecer su amor. Si él me hubiese regalado un vestido, sería para mí más rico que el de sol y el de luna. Un día se detuvo el príncipe en la alquería y, recorriendo los patios para examinar las aves y los animales, llegó delante del mísero aposento donde vivía Pellejo de Asno, y por casualidad se le ocurrió mirar por el ojo de la cerradura. Como era domingo, vio a la porcallona vestida de oro y diamantes, más hermosa que el sol. El príncipe contemplóla deslumbrado, sin poder contener los latidos de su corazón, y por más que le admirara el vestido, más le admiró su belleza. El blanco y sonrosado color de su tez, los arrogantes perfiles de su cara y su espléndida juventud, unido todo a cierto aire de grandeza realzada por la modestia, que era espejo del alma, enloquecieron de amor al príncipe. 3 veces levantó el brazo para derribar la puerta, pero otras tantas le contuvo el temor de hallarse delante de un hada, y retiróse a su palacio pensativo. Suspiró desde entonces noche y día, huyó de todas las diversiones, incluso la de la caza, y perdió el apetito. Preguntó quién era aquella admirable belleza que vivía en el fondo de un corral al extremo de un espantoso callejón en el que la oscuridad era completa en pleno día, y se le contestó que se la llamaba Pellejo de Asno a causa de la piel que llevaba en el cuello, añadiendo que no había cómo mirarla para sentirse curado de amor, pues era más fea que la más horrible fiera. Por más que le dijeron, no quiso creerles, pues guardaba grabada en su corazón la imagen de la infanta. La reina, que no tenía otro hijo, lloraba sin cesar al verle languidecer. En vano le preguntó en qué consistía su enfermedad, pues el príncipe permaneció mudo, y lo único que de él pudo lograr fue le dijera que deseaba comer una empanada hecha por Pellejo de Asno. No supo la reina a quién se refería su hijo, y habiéndolo preguntado, le contestaron: cielo santo, Pellejo de Asno es, señora, un negro topo más asqueroso que el más sucio pinche de cocina. No importa, exclamó la reina, puesto que el príncipe quiere una empanada hecha por ella, es necesario darle gusto. La madre amaba extraordinariamente a su hijo, y si le hubiese pedido la luna, hubiera procurado dársela. Pellejo de Asno tomó harina que había cernido para que fuese más fina, sal, manteca y huevos frescos, y se encerró en su habitación. Limpióse el rostro, las manos y los brazos, se puso un delantal de plata y dio comienzo a su tarea. Se cuenta que, mientras trabajaba, se le cayó del dedo, fuese casualidad o no lo fuese, uno de sus anillos de gran precio, lo que parece indicar que sabía que el príncipe la había estado mirando por el agujero de la cerradura y que de ella estaba enamorado.
Sea lo que fuere, el hijo del rey comió con mucho apetito la empanada, que halló exquisita, y por poco se traga el anillo. Afortunadamente se fijó en él y admiróle la esmeralda, que era preciosa, y en especial el estrecho aro de oro que marcaba la forma del dedo de su dueña. Lleno de alegría, guardó la sortija, de la que no volvió a separarse. Pero su mal fue en aumento, y consultados los médicos, dijeron que estaba enfermo de amor. Resolvieron sus padres casarle, y el príncipe les contestó: sólo me casaré con la joven a cuyo dedo se ajuste este anillo. Grande fue la sorpresa del rey y de la reina al oír tan extraña exigencia, pero como el estado del príncipe era muy grave, no se atrevieron a contrariarle e inmediatamente anunciaron que se casaría con el príncipe la joven, aunque no fuese de sangre real, cuyo dedo entrara en el anillo. Todas se dispusieron a hacer la prueba, y hubo charlatanes que prometieron adelgazar los dedos, proponiéndose ganar algunos escudos, como aquellos que, no teniendo ningún oficio ni sabiendo cómo vivir de su trabajo, se meten a curanderos para convertir en comida la lana que trasquilan al prójimo. Joven hubo que rascó su dedo con un cuchillo, otra consintió en que cortaran carne del suyo para adelgazarlo, y no faltó quien lo tuviera muchas horas comprimido, ni tampoco quien lo sometiera al efecto de cierto líquido para que se lo dejara despellejado. Dióse principio a la prueba, comenzando por las princesas, a las que siguieron las duquesas, marquesas, condesas y baronesas, siendo el anillo demasiado estrecho para cuantos dedos se presentaron. Comparecieron las demás jóvenes, mas todos los ensayos resultaron inútiles. Llególes el turno a las criadas y fregonas, pero el anillo quedóse sin colocación, y creyóse que el príncipe moriría de pena, pues sólo faltaba pellejo de asno, y a ninguna persona sensata podía ocurrírsele que la porcallona estuviese destinada a ser reina. ¿Por qué no? Exclamó el príncipe. Todos sonrieron, pero el príncipe añadió: entra, pellejo de asno, y hágase la prueba. Introducida la fregona a presencia de la corte, sacó de debajo de la asquerosa piel una manecita de marfil ligeramente sonrosada. Hicieron la prueba y el anillo se ajustó a su dedo de tal manera que los cortesanos no acertaban a volver de su asombro. Dijéronle que debía presentarse ante el rey y le aconsejaron con la sonrisa de la mofa en los labios que se pusiera otro vestido menos sucio. Pellejo de asno fue a cambiarse de vestido, y cuando volvió a comparecer ante la corte, las burlonas risas se trocaron en exclamaciones de admiración, porque nadie recordaba haber visto belleza semejante, realzada por unos ojos azules, rasgados y de mirada dulce, pero lleno de majestad. Sus rubios cabellos recordaban los rayos del sol, su talle la esbeltez de la palmera, sus diamantes relumbraban y su traje era tan rico que no admitía comparación. Todos aplaudieron, en particular las señoras, y el rey estaba loco de contento al ver a la novia de su hijo. Y si loco estaba el rey, no sabemos qué decir de la reina y, en particular, del enamorado príncipe.
Inmediatamente se dieron las órdenes para que se celebrara la boda, y el rey convidó a todos los monarcas vecinos, quienes abandonaron sus estados montados unos en grandes elefantes, otros caballeros en corceles con arneses de oro y plata, y algunos se embarcaron en naves que tenían velas de púrpura. Pero aunque todos los príncipes rivalizaron en lujo para evidenciar su poderío, ninguno igualó al padre de la joven desposada, que ya había recobrado la razón. Grande fue su sorpresa y mayor su alegría al encontrar a su hija, a quien abrazó llorando de júbilo, y tanto como su sorpresa fue el contento del príncipe al saber quién era su novia. En aquel instante apareció la madrina, que contó todo lo ocurrido, y luego celebráronse las bodas y todos fueron dichosos. Moraleja: a veces a rudas penas el hombre se halla sujeto, mas todas puede vencerlas si de ello hay firme deseo. Los sufrimientos abaten, mas con voluntad de hierro también logran dominarse los más crueles sufrimientos. Y si acaso en este mundo no encontramos el consuelo, seamos firmes en la lucha, nunca jamás desmayemos, que lo que niegue la tierra lo hallaremos en el cielo. Fin de Pellejo de Asno. Sección número 3 de Cuentos de hadas de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Los deseos ridículos. Érase un pobre leñador, tan cansado de su vida que, según se cuenta, tenía de morirse deseos, porque en ningún de los agradables que había alimentado se vio complacido. Cierto día fuese al bosque, y como era en él costumbre, comenzó a quejarse de su suerte, cuando se le apareció Júpiter con el rayo en la mano. Grande fue el espanto del leñador, quien arrojándose al suelo murmuró: «Nada quiero, nada deseo». «No temas», le dijo Júpiter, «tantas son tus quejas, que quiero convencerte de su falta de fundamento. No olvides mis palabras. Verás realizados tus 3 primeros deseos. Sea lo que fuere lo que desees, elige lo que pueda hacerte dichoso y dejarte completamente satisfecho. Y como tu felicidad de ti depende, reflexiona bien antes de formular tus deseos». Pronunciadas estas palabras, Júpiter desapareció, y el leñador, loco de contento, cargóse la hacina, que no le pareció pesada, y dándole alas la alegría, volvió a su casa, diciéndose mientras tanto: «He de reflexionar mucho antes de tener un deseo. El caso es importante y quiero tomar consejo de mi mujer». Saltando, entró en su cabaña gritando: «Mujercita mía, enciende una buena lumbre y prepara abundante cena, pues somos ricos, pero muy ricos, y tanta es nuestra dicha que todos nuestros deseos se verán realizados». Al oír estas palabras, la leñadora comenzó a hacer castillos en el aire, pero luego dijo a su marido: «Cuidado con que nuestra impaciencia nos perjudique. Procedamos con calma y después de pensarlo bien, consultándolo antes con la almohada
que es buena consejera. Lo mismo opino, pero no perdamos la cena y tráete vino. Cenaron, bebieron, y sentándose luego al amor de la lumbre, el leñador exclamó apoyándose con fuerza en el respaldo de su silla. ¡Ay! Con este fuego nos hace falta una vara de salchicha. Cuánto gustaría tenerla al alcance de mi mano. Apenas hubo pronunciado estas palabras, su mujer vio con gran sorpresa una salchicha muy larga que, arrancando de uno de los ángulos de la chimenea, se dirigió hacia ella serpenteando. Lanzó un grito de espanto, pero cayendo luego en la cuenta de que la aventura era debida al ridículo deseo formulado por su marido, con él la emprendió agotando los dicterios. Hubiéramos podido tener oro, perlas, diamantes, vestidos excelentes, añadió. Y eres tan necio que se te ha ocurrido desear semejante cosa. Cállate, mujer. Reconozco mi falta y procuraré enmendarla. A buena hora, calzas verdes. Necesario es ser muy imbécil para hacer lo que has hecho. Tanta fue la insistencia de la mujer que el bueno del hombre perdió la calma, y como a pesar de sus súplicas ella no cejase, exclamó furioso: «¡Maldita salchicha, que te ha desatado la lengua! Así te colgara de la nariz para que callaras». Dicho y hecho, y la salchicha quedó colgada de la nariz de la esposa del leñador. Realizado el deseo, quedóse ella muda de asombro y él con la boca abierta y rascándose el cogote. Restablecióse el silencio hasta que por último la mujer, que había perdido los bríos y no apartaba la mirada de la salchicha, murmuró: «¿Y bien? Solo falta formular el tercer deseo. ¿Puedo transformarme en rey? Pero ¿qué reina vas a hacer tú con 3 palmos de nariz? Elige, mujer, o reina con esa nariz más larga que una semana sin pan, o leñadora con una nariz como la que tenías». Mucho discurrieron antes de resolver, pero como su mirada no podía apartarse de la salchicha y a cada gesto se movía como rama a impulsos del huracán, prefirió la leñadora quedarse sin trono a conservar las narices como antes. Y formulado el deseo por el leñador, su mujer volvió a quedar como estaba, lo que no fue obstáculo para que se llevase la mano a la cara para convencerse de que la salchicha había desaparecido. El leñador no cambió de posición, no se convirtió en un gran potentado, no llenó de escudos su bolsa, y creyóse muy dichoso empleando el último de los 3 deseos en devolver a su esposa las narices que antes tenía. Moraleja: ¿cuántos son los que con voces llenan los cielos y tierra, y sin cesar de sus labios se desprenden duras quejas? «Cuán dichoso yo sería», van diciendo, «si pudiera hacer esto o bien aquello». «Hazlo», la suerte contesta, y en vez de crecer su dicha, crecen a veces sus penas. Que sólo es dichoso el hombre que con poco se contenta, a su suerte se acomoda y delirios no alimenta. Fin de Los deseos ridículos. Sección número 4 de Cuentos de hadas, de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público.
La hermosa durmiente. En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza, porque no tenían hijos, era tan grande que no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados, hasta que, por último, quedó encinta la reina y dio a luz una hija. La esplendidez del bateo no hay medio de describirla, y fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron hallar en el país. Y 7 fueron con el propósito de que cada una de ellas le concediera un don, como era costumbre entre las hadas en aquel entonces. Y por este medio tuvo la princesa todas las perfecciones imaginables. Después de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, en donde se había dispuesto un gran festín para las hadas. Delante de cada una se puso un magnífico cubierto con un estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, guarnecido de diamantes y rubíes. En el momento de sentarse a la mesa, vieron entrar una vieja hada que no había sido invitada, debido a que durante más de 50 años no había salido de una torre y se la creía muerta o encantada. Mandó el rey que le pusieran un cubierto, pero no hubo medio de darle un estuche de oro macizo como a las otras, porque sólo se había ordenado construir 7 para las 7 hadas. Creyó la vieja que se la despreciaba y gruñó entre dientes algunas amenazas. Una de las hadas jóvenes que estaba a su lado oyóla y, temiendo que concediese algún don dañino a la princesita, en cuanto se levantaron de la mesa, fue a esconderse detrás de un tapiz para hablar la última y poder reparar hasta donde le fuera posible el daño que hiciera la vieja. Comenzaron las hadas a conceder sus dones a la recién nacida. La más joven dijo que sería la mujer más hermosa del mundo. La que le siguió añadió que sería buena como un ángel. Gracias al don de la tercera, la princesita debía mostrar admirable gracia en cuanto hiciere, bailar bien según el don de la cuarta, cantar como un ruiseñor según el de la quinta, y tocar con extrema perfección todos los instrumentos según el de la sexta. Llególe la vez a la vieja hada, la que dijo, temblándole la cabeza más a impulsos del despecho que de la vejez, que la princesita se heriría la mano con un huso y moriría de la herida. Este terrible don a todos estremeció y no hubo quien no llorase. Entonces fue cuando salió de detrás del tapiz la joven hada y pronunció en voz alta estas palabras: Tranquilizaos, rey y reina, vuestra hija no morirá de la herida. Verdad es que no tengo bastante poder para deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera. La princesa se herirá la mano con un huso, pero en vez de morir, sólo caerá en un tan profundo sueño que durará 100 años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey. Deseoso el monarca de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar acto continuo un edicto prohibiendo hilar con huso, así como guardarlos en las casas,
bajo pena de la vida. Transcurrieron 15 o 16 años, y cierto día el rey y la reina fueron a una de sus posesiones de recreo, y sucedió que corriendo por el castillo la joven princesa subió de cuarto en cuarto hasta lo alto de una torre, y se encontró en un pequeño desván en donde había una vieja que estaba ocupada en hilar su rueca, pues no había oído hablar de la prohibición del rey de hilar con uso. ¿Qué hacéis, buena mujer?, le preguntó la princesa. Estoy hilando, hermosa niña, le contestó la vieja, quien no conocía a la que la interrogaba. Qué curioso es lo que estáis haciendo, exclamó la princesa. ¿Cómo manejáis esto? Dádmelo, que quiero ver si sé hacer lo que vos. Como era muy vivaracha, algo aturdida, y además el decreto de las hadas así lo ordenaba, en cuanto hubo cogido el uso, se hirió con él la mano y cayó sin sentido. Muy espantada, la vieja comenzó a dar voces pidiendo socorro. De todas partes acudieron, rociaron con agua la cara de la princesa, le desabrocharon el vestido, le dieron golpes en las manos, le frotaron las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada era bastante a hacerla volver en sí. Entonces el rey, que al ruido había subido al desván, recordó la predicción de las hadas y, reflexionando que lo sucedido era inevitable, puesto que aquellas lo habían dicho, dispuso que la princesa fuera llevada a un hermoso cuarto del palacio y puesta en una cama con adornos de oro y plata. Tan hermosa estaba que cualquiera al verla hubiese creído estar viendo un ángel, pues su desmayo no la había hecho perder el vivo color de su tez. Sonrosadas tenía las mejillas y sus labios asemejaban coral. Sólo tenía los ojos cerrados, pero se la oía respirar dulcemente, lo que demostraba que no estaba muerta. Mandó el rey que la dejaran dormir tranquila hasta que sonara la hora de su despertar. La buena hada, que le había salvado la vida condenándola a dormir 100 años, estaba en el reino de Pamplinga, que distaba de allí 12.000 leguas, cuando le ocurrió el accidente a la princesa. Pero bastó un momento para que de él tuviese aviso por un diminuto enano que calzaba botas, con las cuales a cada paso recorría 7 leguas. Púsose inmediatamente en marcha la hada, y al cabo de una hora viéronla llegar en un carro de fuego tirado por dragones. Fue el rey a ofrecerle la mano para que bajara del carro, y el hada aprobó cuanto se había hecho, y como era en extremo previsora, le dijo que cuando la princesa despertara se encontraría muy apurada si se hallaba sola en el viejo castillo. He aquí lo que hizo. Excepción hecha del rey y la reina, tocó con su varilla a todos los que se encontraban en el castillo: ayas, damas de honor, camareras, gentiles hombres, oficiales, mayordomos, cocineros, marmitones, recaderos, guardias, suizos, pajes y lacayos. También tocó los caballos que había en las cuadras, y a los palafreneros, a los enormes mastines del corral y a la diminuta Tití, perrita de la princesa, que estaba cerca de ella encima de la cama. Cuando a todos hubo tocado, todos se durmieron para no despertar hasta que despertara su dueña, con lo cual estarían dispuestos a servirla
cuando de sus servicios necesitara. También se durmieron los asadores que estaban en la lumbre llenos de perdices y de faisanes, e igualmente quedó dormido el fuego. Todo esto se hizo en un momento, pues las hadas necesitan poco tiempo para hacer las cosas. Entonces el rey y la reina, después de haber besado a su hija sin que despertara, salieron del castillo y mandaron publicar un edicto prohibiendo que persona alguna, fuese cual fuere su condición, se acercara al edificio. No era necesaria la prohibición, pues en 15 minutos brotaron y crecieron en número extraordinario árboles grandes, pequeños rosales silvestres y espinosos, de tal manera entrelazados que ningún hombre ni animal hubiera podido pasar, de manera que sólo se veía lo alto de las torres del castillo y aún era necesario mirarle de muy lejos. Nadie dudó de que el hada había echado mano de todo su poder para que la princesa, mientras durmiera, nada tuviese que temer de los curiosos. Pasados los 100 años, el hijo del monarca que reinaba entonces, debiendo añadir que la dinastía no era la de la princesa dormida, fue a cazar a aquel lado del bosque y preguntó qué eran las torres que veía en medio del espeso ramaje. Contestóle cada cual según lo que había oído. Unos le dijeron que aquello era un viejo castillo poblado de almas en pena, y otros que todas las brujas de la comarca se reunían en él los sábados. Según la opinión más generalizada, moraba en él un ogro que se llevaba al castillo todos los niños de que podía apoderarse para comerlos a su sabor y sin que fuera posible seguirle, puesto que sólo a él estaba reservado el privilegio de paso por entre la maleza. No sabía a quién dar crédito el príncipe cuando un viejo campesino habló y le dijo: Príncipe mío, hace más de 50 años oí contar a mi padre que en aquel castillo había la más bella princesa del mundo, que debía dormir 100 años, estando reservado el despertarla al hijo de un rey de quien debe ser esposa. A estas palabras sintió el joven príncipe que la llama del amor brotaba en su corazón, y sin duda al instante creyó que daría fin a aventura tan llena de encantos. Impulsado por el amor y el deseo de gloria, resolvió saber en el acto si era exacto lo que el campesino le había dicho, y apenas llegó al bosque cuando todos los añosos árboles, los rosales silvestres y los espinos se separaron para abrirle paso. Caminó hacia el castillo, que veía al extremo de una larga alameda en la que penetró, quedando muy sorprendido al observar que los de su comitiva no habían podido seguirle porque los árboles volvieron a recobrar su posición natural y a cerrar el paso en cuanto hubo pasado. No por eso dejó de continuar su camino, pues un príncipe joven y enamorado siempre es valiente. Penetró en un extremo del patio y el espectáculo que a su vista se presentó era capaz de helar de miedo. El silencio era espantoso. Veíase en todas partes la imagen de la muerte, y la mirada tropezaba en cuerpos de hombres y animales que parecían estar privados de vida, pero bastóle fijarse en la nariz de berenjena y en los encendidos carrillos de los suizos
para comprender que sólo estaban dormidos. Además, los vasos en los que se veían restos de vino decían que se habían dormido bebiendo. Atravesó otro gran patio con pavimento de mármol, subió la escalera y entró en la sala de los guardias, que estaban formando hilera con el arcabuz al hombro y roncando ruidosamente. Cruzó varios aposentos llenos de gentiles hombres y de damas, de pie los unos, sentados los otros, pero todos durmiendo. Penetró en una cámara completamente dorada y vió en una cama, cuyos cortinajes estaban abiertos, el más hermoso espectáculo que a su mirada se había presentado. Una princesa que parecía tener 15 o 16 años y cuya deslumbradora belleza tenía algo de luminosa y divina. Aproximóse a ella temblando y admirándola, y se arrodilló al pie de la cama. Como había sonado la hora en que debía tener fin el encantamiento, la princesa despertó y mirándole con tiernos ojos, le dijo: ¿Sois vos, príncipe mío? ¿Cuánto os habéis hecho esperar? Y llenaron de contento al príncipe tales palabras, y más aún la manera como fueron dichas. No sabía cómo demostrarle su alegría y agradecimiento, y le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Mal hilvanadas salieron las palabras de los labios de ambos, pero a esto se debió que fueran más atractivas, pues poca elocuencia es señal de mucho amor. La confusión del hijo del rey era mayor que la de la princesa, cosa que no ha de sorprender, pues ella había tenido tiempo de pensar en lo que le diría, pues se supone, aunque nada de ello indique la historia, que la buena hada le había procurado el placer de agradables sueños durante los 100 años que estuvo dormida. 4 horas hablaron y no se dijeron la mitad de las cosas que querían decirse. El encantamiento del palacio cesó al mismo tiempo que el de la princesa, y cada cual pensó en cumplir con sus deberes, pero como no todos estaban enamorados, su primera sensación fue la del hambre, que sensiblemente les aguijoneaba. La dama de honor, hambrienta como las demás, se impacientó y dijo a la princesa que la comida estaba servida. El príncipe la ayudó a levantarse. Estaba vestida con mucha magnificencia, pero guardóse de decirle que su traza y tocado se parecían a los de su abuela y que la moda del cuello que llevaba había pasado hacía mucho tiempo, pero su vestido y adornos en nada disminuían su belleza. Pasaron a un salón con espejos, y en él cenaron, servidos por los gentiles hombres de la princesa. Los músicos tocaron con los violines y los oboes antiguas piezas, pero muy bonitas, por más que hiciera 100 años que nadie las tocaba. Y después de haber cenado, casóles sin pérdida de tiempo el gran limosnero en la capilla del castillo. Al día siguiente, el príncipe volvió a la ciudad, en donde su padre debía estar con cuidado por su ausencia. Le dijo que, cazando, se había perdido en el bosque y había pasado la noche en la choza de un carbonero que le había dado pan negro y queso para cenar. El rey, su padre, que era muy bonachón, le creyó, pero no del todo su madre, al ver que casi todos los días iba a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba fuera
2 o 3 noches y supuso que se trataba de amores. El príncipe vivió con la princesa más de 2 años y tuvo de ella 2 hijos, una niña llamada Aurora y el segundo un niño al que pusieron por nombre Día, pues aún parecía más hermoso que su hermana. La reina hizo varias tentativas para que su hijo le revelara su secreto, pero el príncipe no se atrevió a confiárselo, porque, si bien la amaba, le temía por proceder de raza de ogros, a pesar de lo cual el rey había casado con ella porque su fortuna era grande. Además, se murmuraba en la corte, pero en voz muy baja, que tenía las inclinaciones de los ogros y que, al ver pasar los niños, con mucha dificultad lograba contenerse el deseo de devorarlos. A esto se debió que el príncipe nada le dijera. Pero al cabo de 2 años murió el rey, y al subir su hijo al trono, declaró públicamente su matrimonio y fue con gran ceremonia a buscar a la reina su esposa a su castillo. La recepción que le hicieron en la ciudad, que era la capital, cuando se presentó en medio de sus 2 hijos, fue magnífica. Algún tiempo después, el príncipe fue a guerrear contra su vecino, el emperador Cantagallos. Confió la regencia a la reina madre y le recomendó mucho a su mujer y a sus hijos. Debía guerrear todo el verano y en cuanto estuvo fuera, la reina madre envió su nuera y sus nietos a una casa de campo que había en el bosque, para poder satisfacer con mayor libertad sus horribles apetitos. Algunos días después fue a la casa de campo y por la noche dijo a su mayordomo: «Mañana quiero comerme a Aurora». «¡Ay, señora!», exclamó el mayordomo. «Lo quiero», contestó la reina con tono de ogra que desea devorar carne fresca, «y quiero comerla en salsa picante». El pobre hombre comprendió que no había que andarse con bromas con la ogra. Tomó un enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Tenía entonces 4 años y al verle corrió hacia él saltando y riendo, le abrazó y le pidió un caramelo. El mayordomo se puso a llorar, se le escapó el cuchillo y bajó al corral, degolló un cordero y lo aderezó con una salsa tan rica que la reina le dijo que nunca había comido cosa mejor. Al mismo tiempo, el mayordomo llevó la pequeña Aurora a su mujer para ocultarla en su casa, que estaba situada a un extremo del corral. 8 días después, aquella mala reina dijo a su mayordomo: «Para cenar quiero comerme a mi nieto Día». El mayordomo no replicó porque ya tenía formado el propósito de engañarla como la otra vez. Fue en busca del niño y hallóle con un diminuto florete en la mano, ensayándose en la esgrima con un mono, a pesar de que sólo tenía 3 años. Llevóle a su mujer, que le ocultó junto con Aurora, y el mayordomo sirvió a la reina madre un cabritillo muy tierno que halló sabrosísimo. Hasta entonces todo había marchado perfectamente, pero una tarde aquella perversa ogra dijo al mayordomo: «Quiero comerme a la reina aderezada en salsa picante, lo mismo que sus hijos». El buen hombre quedó aplastado
no sabiendo cómo engañarla. La joven reina tenía 20 años, sin contar los 100 que había pasado durmiendo. El pobre funcionario desconfiaba de hallar en el corral una res cuyas carnes fueran semejantes a las de una princesa de tan extraña edad. El mayordomo, para salvar su vida, tomó la resolución de degollar a la reina y subió a su cuarto con la intención de realizar su propósito. Mientras subía, se excitaba a la ira y entró puñal en mano. No quiso cogerla de sorpresa y con mucho respeto le dijo cuál era la orden que le había dado la reina madre. Cumple tu deber, contestó ella, tendiéndole el cuello. Ejecuta la orden que te han dado y volveré a ver a mis hijos, a mis pobres hijos, a quienes amaba tanto. Desde que se los habían quitado sin decirle nada, la reina les creía muertos. No, no, señora, exclamó el pobre mayordomo, muy conmovido. No moriréis, pero no por eso dejaréis de ver a vuestros hijos, pues los veréis en mi casa, en donde les he ocultado, y de nuevo engañaré a la reina, sirviéndole una corza en vuestro lugar. Llevóla en el acto a su habitación y dejóla que abrazara a sus hijos y confundiera sus lágrimas con las suyas, mientras él se fue a guisar la corza que la ogra se comió a la cena con el mismo apetito que si hubiese sido la reina. Estaba muy satisfecha de su crueldad y se disponía a decir al rey, cuando regresara, que los lobos hambrientos se habían comido a su mujer y sus hijos. Cierta noche que, según costumbre, rondaba por los patios y corrales del castillo por si olfateaba carne fresca, oyó que su nieto lloraba porque su madre quería pegarle por haber hecho una maldad, y también oyó la vocecita de Aurora, que pedía perdón para su hermano. La ogra reconoció la voz de la reina y de sus 2 hijos, y llena de ira por haber sido engañada, ordenó al amanecer del día siguiente, con acento tan espantoso que todo el mundo temblaba, que pusieran en medio del patio un enorme tonel que hizo llenar de sapos, víboras, culebras y serpientes para arrojar en él a la reina, sus hijos y al mayordomo, su mujer y su criada, mandando que los trajeran con las manos atadas a la espalda. En el patio estaban los infelices y los verdugos se disponían a echarlos en el tonel cuando el rey, a quien no se esperaba tan pronto, entró de repente a caballo. Había corrido mucho y preguntó muy admirado qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevía a contestarle, cuando la ogra, furiosa al ver lo que pasaba, se arrojó la primera de cabeza al tonel y en un instante fue devorada por los asquerosos reptiles que había mandado echar dentro. El rey no dejó de sentir disgusto, pues era su madre, pero pronto se consoló con su hermosa mujer y sus hijos. Moraleja: cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. Cierto que esperar un novio 100 años, espera es magna, pero la historia, amiguitos, es historia ya pasada. Como el casarse es asunto de muchísima importancia, pues sólo la muerte rompe los lazos que entonces se atan, más vale esperar un año y traer la dicha a casa
que no anticiparse un día y traerse la desgracia. Fin de La hermosa durmiente. Sección número 5 de Cuentos de hadas de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Caperucita Roja. En tiempo del rey que rabió, vivía en una aldea una niña, la más linda de las aldeanas, tanto que loca de gozo estaba su madre y más aún su abuela, quien le había hecho una caperuza roja. Y tan bien le estaba que por Caperucita Roja conocíanla todos. Un día su madre hizo tortas y le dijo: irás a casa de la abuela a informarte de su salud, pues me han dicho que está enferma. Llévale una torta y este tarrito lleno de manteca. Caperucita Roja salió enseguida en dirección a la casa de su abuela, que vivía en otra aldea. Al pasar por un bosque, encontró al compadre lobo, que tuvo ganas de comérsela, pero a ello no se atrevió porque había algunos leñadores. Preguntóla a dónde iba, y la pobre niña, que no sabía fuese peligroso detenerse para dar oídos al lobo, le dijo: voy a ver a mi abuela y a llevarle esta torta con un tarrito de manteca que le envía mi madre. ¿Vive muy lejos? Preguntóle el lobo. Sí, contestóle Caperucita Roja, a la otra parte del molino que veis ahí, en la primera casa de la aldea. Pues entonces, añadió el lobo, yo también quiero visitarla. Iré a su casa por este camino y tú por aquel. A ver cuál de los dos llega antes. El lobo echó a correr tanto como pudo, tomando el camino más corto, y la niña fuese por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr detrás de las mariposas y en hacer ramilletes con las florecillas que hallaba a su paso. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela. Llamó: ¿quién va? Soy vuestra nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, imitando la voz de la niña. Os traigo una torta y un tarrito de manteca que mi madre os envía. La buena de la abuela, que estaba en cama porque se sentía indispuesta, contestó gritando: tira del cordel y se abrirá el cancel. Así lo hizo el lobo y la puerta se abrió. Arrojóse encima de la vieja y la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pues hacía más de 3 días que no había comido. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, la que algún tiempo después llamó a la puerta. ¿Quién va? Caperucita Roja, que oyó la ronca voz del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba constipada, contestó: soy yo, vuestra nieta, Caperucita Roja, que os trae una torta y un tarrito de manteca que os envía mi madre. El lobo gritó, procurando endulzar la voz: tira del cordel
y se abrirá el cancel. Caperucita Roja tiró del cordel y la puerta se abrió. Al verla entrar, el lobo le dijo, ocultándose debajo de la manta: Deja la torta y el tarrito de manteca encima de la artesa y vente a acostar conmigo. Caperucita Roja lo hizo, se desnudó y se metió en la cama. Grande fue su sorpresa al aspecto de su abuela sin vestidos, y le dijo: Abuelita, tenéis los brazos muy largos. Así te abrazaré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis las piernas muy largas. Así correré más, hija mía. Abuelita, tenéis las orejas muy grandes. Así te oiré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis los ojos muy grandes. Así te veré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis los dientes muy grandes. Así comeré mejor, hija mía. Y al decir estas palabras, el malvado lobo arrojóse sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja: la niña bonita, la que no lo sea, que a todas alcanza esta moraleja, mucho miedo, mucho al lobo le tenga, que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. Fin de Caperucita Roja.